Estábamos platicando Alejandro Páez y yo, ahorita que nos sorprendió el regreso de la pausa del inicio del programa, de lo que publicó el día de hoy, esta tarde, el periódico español El País, y que tiene que ver con lo que también ayer le informábamos aquí de esta marcha o de estas marchas de la denominada Marea Rosa, que pues ha estado vinculada desde sus orígenes no solamente a Claudio X González y a lo que Alejandro Páez llama la Academia Claudio X González, con las organizaciones supuestamente apartidistas y de la sociedad civil, sino también a los partidos políticos, en particular al Partido Acción Nacional, que es lo que publica el periódico El País, Alejandro. Sí, el día de hoy publica un reportaje. Cédric Raziel consigue las minutas internas. Es buenísimo el tema porque en las minutas internas del PAN queda establecido que siempre el Partido Acción Nacional estuvo detrás de la marcha, fueron parte de la organización en secreto y no querían que se diera cuenta. Voy a darle leída a la entrada porque vale la pena. Dice, cuenta Cédric Raziel en este texto, dice: las marchas de noviembre de 2022 en defensa del Instituto Nacional Electoral fueron promovidas como apartidistas, un resurgimiento de la sociedad civil frente a la planadora de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, un documento del Partido de Acción Nacional obtenido por El País revela que los partidos de la alianza opositora tuvieron mucha implicación en la organización de aquellas protestas en Ciudad de México y en los estados, aunque se mantuvieron en un segundo plano una vez que salieron a las calles. Comillas. Déjenme decirles de las marchas y de lo que ocurrió en el país el 13 de noviembre. No fueron espontáneas. Estuvimos trabajando junto con las organizaciones de la sociedad civil horas construyéndolas, negociando desde nuestra Asamblea Nacional, que fue el sábado 12, cómo podíamos hacer para poder concluir en el mismo día y estar acompañando a las marchas que se iban a dar por todo el país. Cierro comillas, dijo Santiago Krill en el Consejo Nacional Panista en diciembre del 2022, según las minutas de la sesión en poder del País. Es que se refiere Santiago Krill a la movilización, a la primera marcha que se celebró en la Ciudad de México, que fue del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Fue el 13 de noviembre de 2022. Justo Santiago Krill, al que vemos en la pantalla y que acompañaba a un ladito a Claudio X González, pues es el que, según esta minuta del Consejo Nacional del PAN, obtenida por el periódico El País, pues confiesa justamente que jamás fue ciudadana esa movilización, como las otras que continuaron. Fueron finalmente marchas partidarias, especialmente del Partido Acción Nacional, como él mismo lo señala en esta minuta, Alejandro. Sí, hay que recordar que viene una nueva marcha el 19 de mayo, en donde ahora sí ya se abre, se descara, pues lo que ya todo mundo, al menos los que se informan en los periodistas, ya sabían, que eran marchas y movilizaciones que tenían como objetivo al final converger en la elección, estar relacionadas con el candidato o la candidata, en este caso la candidata Xóchitl Gálvez, y en la marcha ya se promueve la presencia de Santiago Taboada y de Xóchitl Gálvez. Como ustedes saben, pues siempre se trataron de hacer pasar como ciudadanas, pero lo importante de lo que revela el día de hoy El País con estos documentos internos es que siempre fue
una simulación, como aquí se lo dijimos en repetidas ocasiones, y siempre fue una marcha simulada, haciéndose pasar como ciudadana, cuando en realidad era organizada por los partidos, al menos los tres partidos tradicionales de México, y los partidos pues señalados casi siempre como corruptos. En el periódico El País, en este reportaje de Cédric Raziel, Krill dijo ante los consejeros nacionales del PAN que los acuerdos alcanzados para la marcha, se refiere específicamente a la del 13 de noviembre, formaban parte, escuche usted esto, de la serie de negociaciones que habían mantenido los partidos del Frente Amplio desde 2019 para formar un bloque contra el oficialismo. La alianza dio frutos en 2021, cuando Morena y sus aliados perdieron buena parte de su mayoría en el Congreso. Hago un paréntesis para decir que aquí revelamos que en la mansión de Claudio X González se armó lo que se denominó Coalición Va por México. Y continúa el reportaje del País cuando cita la intervención del presidente nacional del PAN, Marco Cortés, quien tomó la palabra y afirmó que la fuerza de la movilización en defensa del INE renovó los ánimos de los partidos de la coalición opositora, lo que posibilitó que PAN, PRI y PRD votasen conjuntamente en contra de la reforma electoral de López Obrador a finales de ese mismo mes de noviembre. Esa encomienda constitucional era el plan A del oficialismo. Al verse truncado, el Ejecutivo y su partido, Morena, impulsaron el plan B, una batería de reformas a leyes secundarias de menor alcance que terminaron por dirimirse en la Suprema Corte, que las invalidó. Fue un gran día, porque nunca hubo dudas de cómo se votaría. Había partidos que tenían dudas y la marcha de la sociedad se las quitó y se logró consolidar el bloque opositor por el bien de México, celebró Marco Cortés, de acuerdo con la minuta obtenida por el periódico El País. La minuta es del 12 de noviembre del 2022, exactamente un día antes de que se realizara esta movilización. Así, pues lo da a conocer El País, dice que justo se reunieron para hablar de este tema y luego cita directamente a Krill cuando dice: estuvimos no solamente viendo las fechas y haciendo los reacomodos que eran necesarios, sino inclusive dónde iba a participar el contingente del PAN. Dice este reportaje que cita las minutas justo de ese 12 de noviembre. Luego, el Consejo Nacional, realizado el 10 de septiembre, dice el periodista, es el mismo donde los pesos pesados del partido expresaron su rechazo a la alianza del PAN con el PRI, y especialmente con el camaleónico Alejandro Moreno, Alito. La minuta de la sesión recoge finalmente las intervenciones de los líderes panistas. El PAN dio batalla en el Instituto Nacional de la Transparencia, en el INAI, para que no se revelase el contenido de la minuta, con el argumento de que eso pondría en riesgo sus estrategias electorales. Pero no obstante, El País obtuvo una transcripción que registra los discursos y el acalorado debate que tuvo lugar en aquella sesión. Krill, que por esas fechas era uno de los aspirantes del Frente Amplio a la candidatura presidencial, detalla el reportero del País, meses antes de que la alianza se decantara por Gálvez, o que las élites en realidad nombraran a Gálvez, dijo a los consejeros que las negociaciones incluyeron qué lugar debían ocupar los panistas en los contingentes, comillas, cita directo a Santiago Krill.
horas y horas en la negociación con las organizaciones ciudadanas. Ahí estuvimos en la organización y cuando nos preguntaron en qué lugar de la marcha debíamos ir, la propuesta de los partidos fue al final, para que fuera toda la sociedad enfrente. El primer contingente, como ustedes saben, fue de jóvenes. Es una organización, claro que hay una espontaneidad y yo así lo entiendo. Hay una espontaneidad que sale la gente a la calle a ver esta organización. Es lo que dijo Krill. Es que estoy revisando lo largo del reportaje, Alejandro, y hay también otras intervenciones que vale la pena puntualizar, además de estas que son muy reveladoras de Santiago Krill. Hay una inmediata posterior, que es la que se refiere de cómo decidieron, no la sociedad civil, sino los partidos políticos. Así es. ¿Quién iba a ser el orador? Ellos decidieron que sería José Woldenberg. Y leo textual el párrafo. Dice, el líder panista, Santiago Krill, expuso que en las negociaciones también se dirimió quién debía ser el orador del evento. Al final, el puesto recayó en el politólogo José Woldenberg, uno de los fundadores del INE, antes IFE, en la década de los 90. Abre comillas y cita a Santiago Krill. ¿Quién hablaba? Eso no salió espontáneo. Todos convenimos y estuvimos viendo nombres y nombres, dijo Santiago Krill. Comillas. Allí estuvo nuestro presidente nacional, Marco Cortés, y muchos de nosotros tratando de ver quién nos podía representar mejor, no al PAN, a nosotros como ciudadanos. Y llegamos a la conclusión de que fuera José Woldenberg. Hasta en eso nos organizamos y sabíamos de antemano que nuestro contingente no iba a poder llegar al Monumento de la Revolución por lo nutrido de la marcha. Y aún así decidimos como partido político dar paso a la sociedad y quedarnos en los contingentes de atrás. Esa es la organización y ese es el acercamiento que tenemos con la sociedad, dijo. Sí, en otra parte, Krill dijo, ahora sí, en el Consejo, que los acuerdos alcanzados para la marcha formaban parte, lo que había yo referido antes, de la serie de negociaciones que habían mantenido los partidos de PRI, PAN, PRD desde 2019 para formar el bloque opositor. Y más adelante, Marco Cortés contrastó las movilizaciones del 13 de noviembre con la manifestación convocada por López Obrador ese mismo mes, el 27 de noviembre, que es esa marcha que encabeza el presidente López Obrador y que es, pues sí, denominada la Marcha del Pueblo, que buscaba demostrar también músculo político desde el oficialismo, a la que acudieron miles de personas de todos los estados. Noviembre fue un gran mes, porque fue la gran marcha en defensa del INE y de nuevo el PAN no titubeó. En el momento en que se anunció la marcha del 13 de noviembre, el PAN anunció que estaría en la marcha y así fue, no solo acompañando, sino convocando, promoviendo que estuviera la gente y el contingente del PAN en la marcha principal de la Ciudad de México. Daba orgullo, dijo el líder panista. Había uniformidad, no había banderas, todos presentes como ciudadanos. ¿Y saben cuántos reclamos hubo hacia el PAN en la marcha? Ninguno. Aplausos, respaldo, apoyo de la gente, destacó. Luego cita el reportaje a Carlos Medina Plasencia, quien fue gobernador de Guanajuato, exdiputado, un panista renombrado de mucho tiempo. Y él habla, de acuerdo con la minuta, dice que le tocó, esto es textual, desde la Secretaría General del PAN,
participar en la organización de la marcha del día de 13 en colaboración con Juan Carlos Martínez Terrazas, exdirigente del PAN en Morelos, y de la mano y haciendo equipo con la sociedad, de acuerdo con la minuta. También Medina Plasencia precisa, de acuerdo con el reportaje, que él y otros exmandatarios del PAN formaban parte de Unidos por México, una de las organizaciones fundacionales de Unidos, que es la agrupación que Claudio X González constituyó el 11 de noviembre, un mes antes de la marcha por el INE. Agrega Cédric Raciel, el reportero del País, lo siguiente: los dirigentes del Frente Amplio han reconocido que el empresario jugó un rol clave para facilitar que Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano, líder del PRD, se sentasen a platicar con miras a formalizar la alianza opositora. Comillas, nos da mucho gusto a un grupo de 12 gobernadores del PAN que venimos trabajando desde hace 3 años, porque somos parte de Unidos, la organización de Claudio X González. Ahí hemos impulsado con nuestro conocimiento y 70 años de experiencia de gobernadores, que por cierto tienen el plumaje limpio, no es fácil, a que tuviéramos la opción de cómo construir esa alianza con otras 5 organizaciones, de impulsar este movimiento de Unidos. Y sí, fuimos los promotores y los impulsores de la marcha en Ciudad de México el día 13 de noviembre. Esto es textual y es lo que dijo tal cual Medina Plasencia. Y en su momento también aquí en Sin embargo y en los periodistas habíamos informado que efectivamente este grupo de exgobernadores del PAN, Unidos por México, eran eso, no eran ciudadanos apartidistas, sino militantes formales del PAN, exgobernadores, entre los cuales se encuentra efectivamente Carlos Medina Plasencia, quien de acuerdo con la minuta, pues cuenta cómo fue que se organizó todo. No solamente era Carlos Medina Plasencia, o es, que forma parte de Unidos por México, sino también otros exgobernadores como Marco Antonio Adame Castillo, exgobernador de Morelos, Miguel Márquez Márquez, exgobernador de Guanajuato y actual candidato a senador, Juan Manuel Oliva, también exgobernador de Guanajuato, Alejandro González Alcocer, exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, el primer gobernador panista de Baja California, Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua, y Alberto Cárdenas Jiménez, exgobernador de Jalisco, el primero, entre otros exgobernadores que formaron eso que daba la apariencia de ser una organización apartidista y era, pues, claramente de militantes del PAN, como la propia integración de Sociedad Civil, un colectivo que es también de militantes del PAN. El reportaje de el periódico El País concluye con lo siguiente: una vez que Marco Cortés superó las resistencias de los consejeros del PAN a aliarse con el PRI, la coalición opositora se sumergió en nuevas negociaciones. El método para definir su candidatura presidencial. El Frente Amplio había abierto la puerta a la postulación de ciudadanos sin partido, pero al paso del tiempo, esa posibilidad se fue cerrando. Varios aspirantes se retiraron de la contienda y al final las dirigencias se decantaron por Xóchitl Gálvez con base en mediciones de encuestas. Los estrategas de Gálvez decidieron que la cromática de su campaña fuese el rosa, el color que identifica al INE. Otra impostura. Eso ya Pues, lo digo yo, no es el reportaje. Pues es de impostura en postura. Usted sabe que aquí le hemos venido diciendo desde hace mucho,
mucho tiempo que era una impostura y que se trataba de, pues sí, para empezar, organizada por Claudio X González, que en sí mismo ya es una impostura, una falsedad, porque él se dice sociedad civil cuando trabaja con el PRI, el PAN y el PRD y con quien se preste. Trabaja vestidos, arropados supuestamente como sociedad civil cuando se trata básicamente de un representante de una élite económica que en el pasado ha participado una y otra vez en procesos electorales, pero desde lo oscuro, lo oscurito. Y pues ahora ha sido pues ya más ventilado, ahora ya se sabe más claramente de qué se trata Claudio X González, de qué se tratan estas élites que siempre han estado detrás de los partidos políticos identificados con la derecha, el PRI, el PAN y el PRD. Y ahora ya queda más claro. Era importante, aunque toda la información que usted ha recibido durante, desde 2022 ha sido en el sentido de que se trataba de una farsa, aun cuando la mayoría de la prensa mexicana participó de estas marchas como si fueran marchas ciudadanas, y aun cuando no se publicó en ningún lado de qué se trataba realmente el trasfondo, pues aquí se lo estuvimos diciendo y ahora cobra más sentido porque sí, creo yo que hace mucha diferencia que estén las declaraciones ya de una minuta que era secreta y que no quería el PAN revelar, una minuta en donde ya Santiago Krill lo dice con todas sus letras, lo dice y repito el textual para que no quede duda. Déjenme decirles de las marchas y de lo que ocurrió en el país el 13 de noviembre. No fueron espontáneas. Estuvimos trabajando junto con las organizaciones de la sociedad civil horas construyéndolas, negociando desde nuestra Asamblea Nacional, que fue el sábado 12, cómo podíamos hacer para concluir en el mismo día y estar acompañado de las marchas que se iban a dar en todo el país. Y es Álvaro el PAN el que decide, en realidad, la invitación, o no sé si fue una invitación o la petición simplemente, de que José Woldenberg fuera el orador de aquella marcha del 13 de noviembre del 2022. Naturalmente que Krill, como el propio Marco Cortés, en esta, como lo refiere esta minuta, hablan de organizaciones de la sociedad civil. Sí, siguen con la impostura. Ayer hablábamos del caso del Frente Cívico Nacional que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo. Y el carácter mentiroso de esta persona, porque claramente es un militante partidario. Tan es así que representa al PRD ante el Consejo General del INE. Pero, pues ahí tiene usted este asunto. Ahora, no hay que negar que andan movidos, Alejandro. No, nadie se los niega, pues perdieron un país. Hoy mismo... Más les vale que se muevan, digo. Pues sí, pero hoy mismo hay una cosa que están promoviendo los mismos. Sí. La misma derecha. Están llamando en redes sociales a que las personas que simpatizan con López Obrador voten por él en la boleta electoral el 2 de junio. Esto es una cosa, creo que es muy importante. Es muy tramposa. Pero a menos de un mes de que se lleve a cabo la elección, en redes sociales se comenzó a difundir una serie de mensajes para proponer la campaña reelección de AMLO. A ver, ya desde ahí está extraño el asunto. Varios usuarios han compartido imágenes para indicarles a los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador cómo lograr supuestamente que continúe en el poder.
Y ponen una boleta. Es esta que estamos viendo. Exactamente. Un reportaje de nuestras compañeras Daniela Barragán y Perla Velázquez detalla que el mensaje fue compartido, fíjese por quién, por el senador Emilio Álvarez y Casa, senador del PRIAN, quien escribió: atención, siempre hay un espacio en blanco en las boletas electorales y la ciudadanía pone el nombre que le antoje. Y como bien dice Jorge Lara, un panista, si alguien quiere poner el nombre o las siglas de López Obrador, lo puede hacer. ¿Quién más promueve esto? También el académico José Antonio Crespo, quien escribió: a los millones de adoradores de AMLO les recomiendo votar de nuevo por él en lugar de por Claudia. En la boleta hay un espacio especial para hacerlo. Y también él comparte una imagen de la boleta electoral marcada con las siglas de AMLO. Evidentemente esto es una trampa. Y es una argucia que claramente tiene el propósito de incentivar a quienes simpatizan con el presidente López Obrador y que pongan el nombre de López Obrador para que no voten por Claudia Sheinbaum. Así es. Que sería la más afectada por ese tipo de engañifas que están promoviendo José Antonio Crespo, Emilio Álvarez y Casa y otros miembros de la derecha en México. Pues sí, ese es lo que está circulando. Pues es parte de toda la impostura porque van de un engaño al otro. Todo lo que promueven, todo lo que hacen es básicamente, pues tal cual, engaños. Van de un engaño a otro. Es como aquello que le decíamos el día de ayer, el discurso aquel del otro orador de las marchas de Claudio X González, en este caso el que fuera presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que decía que era un tema de ciudadanos. O sea, decía él, las y los ciudadanos en este país, los que logramos estas conquistas en las décadas, no queremos desmantelar lo que hemos construido. Y luego decía que era desde ellos y no desde los partidos los que, dice, que quede claro, no estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición. Es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos alcanzado. O sea, abiertamente, yo creo que Lorenzo Córdoba sabía, cuando participa en esta movilización, él sabía en febrero del 2024, en este 2024, él sabía que los partidos políticos estaban detrás de la organización de estas movilizaciones, que los partidos políticos participaban, pero deliberadamente le miente a la gente y dice que las y los ciudadanos y no estamos aquí para promover, lo cual es una mentira. Era una mentira entonces que hoy ya se sabe que van a utilizar la plataforma con la que engañaron a la gente para finalmente ungir a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial, supuestamente en un acto que, pues al final se parece como es darle una formalidad, pues, a las organizaciones de la Academia Claudio X González, pues, en la campaña de Xóchitl Gálvez. Se hacen locos porque en realidad todos sabíamos que así había pasado. Sí, sí. Pasaron, Alejandro, de lo hipócrita a lo cínico, ya abiertamente diciendo que se trata de
de su candidata Xóchitl Gálvez a la presidencia y en el caso del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero digo también porque esto que están promoviendo para que los simpatizantes del presidente López Obrador usen la boleta de la elección presidencial para votar por López Obrador y no por Claudia Sheinbaum, pues también revela el estado de necesidad que tienen, porque es desesperación, refleja la desesperación de que no hayan de qué manera restar de votos a Claudia Sheinbaum. Y que deje de hundirse su candidata. Sí, es correcto. Entonces, así como están presionando cotidianamente a Jorge Álvarez Maínez para que decline en favor de Claudia Sheinbaum o tratar de que no se lleve los votos, no le quite votos a Xóchitl Gálvez, pues esta estrategia niega lo que muchos dicen que ya están empatados, ya está empatada Xóchitl Gálvez con Claudia Sheinbaum y hasta la rebasó. La propia candidata presidencial Xóchitl Gálvez dice que apenas hace unas horas dijo, en los siguientes días vamos a rebasar, cuando ella misma se había encargado la semana pasada de decir que ya estaba delante de Claudia Sheinbaum con base en la encuesta de Massive Caller. En realidad, ellos solos se exhiben en sus limitaciones en el sentido de que, pues nada de que va adelante, va en picada.